Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Laura, sobre todo por la invitación. Venimos hablando hace unos meses por distintos temas, pero bueno, finalmente se concreta la posibilidad de conocer al instituto, a quienes lo integran. Les mando ante todo un fuerte saludo de Mario Cafiero, el presidente del INAES, que no puede estar hoy presente, por eso estoy yo. Espero estar a la altura, pero les hago llegar su cálido abrazo desde La Plata a todos ustedes y a toda la provincia de Mendoza. Bueno, gracias Glenis también por darme un paneo general sobre el instituto, que complementa lo que venía charlando con Laura. Y bueno, Gustavo, me siento muy identificado con las palabras que vos planteaste. De hecho, si puedo compartir pantalla, todavía no estoy habilitado, pero bueno, el título de lo que yo voy a plantear, ahí comparto. Confírmenme si se ve. ¿Se ve? Bien. El título es Co-construyendo la política pública desde el territorio, ¿no? Y creo que Gustavo apuntaba en esa dirección, ¿no? No tiene mucho sentido todo el trabajo que uno puede hacer en las instituciones educativas, y yo le sumo al propio Estado, si eso no tiene una articulación con los actores que están en el territorio. Esto es importante porque nosotros, cuando llegamos al INAES en diciembre del año pasado, lo primero que hicimos fue tratar de abrir el instituto. No llegamos pensando que teníamos una verdad respecto de lo que había que hacer para promover la economía social y solidaria en Argentina, sino que la única convicción que teníamos es que lo que fuéramos a construir teníamos que hacerlo con los protagonistas. Y es en ese sentido que hemos desarrollado, o estamos desarrollando, un plan de acción, porque en realidad estas cosas no son estáticas, van modificándose a medida que uno va transitando la implementación de las políticas públicas, pero un rasgo característico de nuestro accionar es justamente la voluntad de articular nuestras acciones con las y los protagonistas que están en el territorio, escuchar al territorio y en función de eso tratar de diagnosticar los problemas y pensar las soluciones. Bueno, los objetivos generales del INAES, más o menos ustedes los pueden imaginar, pero a mí me parece que lo esencial es lograr que las comunidades locales identifiquen al espacio asociativo como el instrumento más idóneo para alcanzar los objetivos de bien común y de sostenibilidad económica, social, humana y ambiental. Ahí un aspecto a destacar es que nosotros, además de buscar una impronta federal, buscamos la impronta local. O sea, nos importa que el desarrollo se construya a escala local. Por eso hablamos de que las comunidades locales identifiquen al espacio asociativo como el instrumento más idóneo para alcanzar los objetivos de bien común. Es decir, a nivel nacional uno plantea un montón de líneas y de políticas y de programas, pero es importante la autonomía de los territorios para poder definir sus objetivos y las estrategias para alcanzar esos objetivos. En líneas generales, esto no es exhaustivo, pero nosotros estamos trabajando en esta clave, ¿no? Si hablamos de planes y de programas para plantearlo en términos de planificación de política pública, básicamente tenemos estos tres planes que aparecen ahí en colores: INAES en las calles, Tercer Motor y Argentina Asociativa. Con la idea de INAES en las calles, básicamente lo que nosotros estamos tratando de plantear es esto que decía al principio, esta voluntad de que el INAES no sea un edificio que está emplazado en el microcentro porteño y que desde ahí se baja una línea uniforme a todo el territorio nacional. Eso no se puede hacer en un país como Argentina. Yo tuve la posibilidad, por ejemplo, de vivir en Holanda, que es un país que tiene las dimensiones territoriales de algunos partidos, por ejemplo, de la provincia de Santa Cruz. Entonces ahí hay mucha más homogeneidad territorial y uno puede pensar
en un modelo más unitario de gestión. Pero en Argentina, claramente, si uno no identifica la heterogeneidad que hay a nivel territorial, las diferentes culturas, las diferentes condiciones de producción, los diferentes climas, etcétera, va a fallar la política pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de INAES en las calles tiene que ver con salir de la capital federal, tratar de volver al territorio y de esa forma tratar de pensar cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que se pueden plantear. Una de las principales políticas que hemos empezado a trabajar son las mesas del asociativismo y la economía social, ¿no? Ese sería un primer programa que está dentro del plan INAES en las calles. Ahí lo que se busca básicamente es reunir a los distintos actores del territorio que, en línea con el objetivo que planteábamos antes, ven en el asociativismo una herramienta para poder lograr los objetivos de bien común. Estamos hablando de cooperativas, estamos hablando de mutuales, pero no taxativamente. También podemos hablar de sindicatos, podemos hablar de organizaciones sociales, podemos hablar de clubes, de universidades, incluso del municipio. Es decir, todos los actores que consideran que asociándose pueden llegar a conseguir algún objetivo que mejore la calidad de vida de las y los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, las mesas del asociativismo y la economía social fue la primera o el primer programa con el cual salimos, porque nos parecía que era esencial que el INAES tenga esa construcción desde el pie, ¿no? Desde el primero hasta el último rincón de Argentina, poder lograr ese nivel de asociativismo. No es fácil, obviamente, esto es algo que se hace de forma progresiva, pero venimos haciendo avances en ese sentido. De las comisiones técnicas voy a hablar en un ratito. Municipios Solidarios es un programa que lo que busca es tratar de, a eso que se trabaja en las mesas del asociativismo y la economía social, terminar de darle un marco de institucionalidad, que eso termine bajo la forma de una cooperativa y o una mutual de desarrollo local. Es decir, una entidad ya formal, institucionalizada, que se ocupe justamente de coordinar acciones que promuevan el desarrollo de la comunidad. Estamos trabajando en formas jurídicas que podrían llegar a adoptar estas cooperativas y mutuales de desarrollo local. Y otro programa importante que hemos lanzado recientemente es el programa de capacitación en herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. Es un programa específicamente diseñado para funcionarios y funcionarias municipales o concejales o dirigentes, pero la mira ahí no está puesta estrictamente en el trabajador o la trabajadora de una cooperativa, que lo que necesita es saber cuáles son las obligaciones formales que tiene, cuáles son los libros que tiene que llevar, etcétera, sino que acá en este programa de capacitación específico estamos pensando más en dirigentes, ¿no? Gente que tiene que formular política pública y que tiene que entender para qué le puede servir una cooperativa o una mutual, o cómo puede articular una cooperativa o una mutual con distintas líneas de acción, llámese producción de alimentos, economía del cuidado, economía de plataforma, comercialización, finanzas solidarias, diversas cosas que desde el cooperativismo y el mutualismo se pueden articular de manera virtuosa. Entonces, este programa de capacitación que estamos llevando adelante, pueden ver las clases a través del canal de YouTube del INAES, tiene como objetivo también llegar al territorio, pero a la fase en donde están quienes formulan las políticas públicas, que para nosotros son aliados estratégicos. Nosotros necesitamos que los intendentes, los concejales, etcétera, piensen que a través del asociativismo puede haber una alternativa viable. No se trata solamente de generar cooperativas nuevas, sino también de que quienes formulen las políticas públicas y los programas vengan al INAES, vayan a las cooperativas a buscar las soluciones. Por ejemplo, si hay un problema de alimentación en un municipio, bueno, lo interesante sería tratar de ver si podemos promover las compras públicas del municipio a cooperativas que producen alimentos en condiciones seguras, sanas y soberanas. Eso es lo que buscamos con ese programa de capacitación. El segundo plan que venimos trabajando es el plan Tercer Motor. Mario Cafiero lo que plantea desde que llegamos al INAES es que la economía a nivel general tiene normalmente 3 motores, ¿no? Pero solamente 2 son los más conocidos. El primero es el más tradicional, que es el sector privado, capitalista tradicional, las empresas con fin de lucro,
que están movilizadas justamente con ese afán de lucro y que explican normalmente la mayor parte del movimiento de la actividad económica. El segundo motor es el Estado. Todos sabemos que el Estado tiene una importancia fuerte para ciertas actividades económicas, mucho más en este contexto de pandemia. Hemos aprendido la importancia que tiene el Estado en la actividad económica y en la garantía de un montón de derechos. Eso se había perdido, lamentablemente, desde finales de la década del 70. Esperamos que con lo que estamos viviendo en estos meses se pueda repensar el rol del Estado y darle la importancia que tiene. Ese sería el segundo motor, el del Estado, pero después hay un tercer motor, que es justamente el de toda esa economía que no tiene un fin de lucro, que no se organiza con el objetivo de reproducir el capital, sino que tiene en el centro de la escena la reproducción de la vida, entendiendo por eso la vida de las personas y del ambiente en el que vivimos, ¿no? La economía social y solidaria lo que busca es reproducir la vida de manera sustentable, en condiciones de justicia, que no haya explotación ni de seres humanos ni de la naturaleza. Y ese tercer motor normalmente es a veces olvidado, a veces marginalizado, pero hay lugares en donde tiene su importancia. Sobre todo hay experiencias a nivel local interesantes, tanto en Argentina como en el mundo. En el mundo podemos hablar del norte de Italia, podemos hablar de Mondragón, en el País Vasco de España. En Argentina podemos hablar del municipio de Devoto, en la provincia de Córdoba, o de Sunchales, en donde el 85% del PBI de Sunchales es producto de las cooperativas. Bueno, hay lugares donde el motor de la economía social y solidaria es el más importante. Por eso hablamos del tercer motor, no por una cuestión de jerarquía, sino para resaltar que hay tres motores y que la economía social y solidaria es uno, y que la apuesta nuestra para lograr un modelo de desarrollo sustentable a futuro es que la economía social y solidaria pase a tener un rol protagónico, mucho más importante del que ha tenido hasta ahora. Dentro de este plan tercer motor, nosotros tenemos o estamos trabajando distintos programas. No me voy a poder detener en cada uno de ellos, pero los enumero. El banco de proyectos es simplemente un espacio en donde lo que nosotros queremos es que todos aquellos proyectos que emanen de la economía social y solidaria puedan ser visibilizados en una plataforma. ¿Para qué? Primero para mostrar todo el potencial y el aporte que esta economía puede hacer al desarrollo. Algunos de estos proyectos nosotros desde el INAEX tratamos de financiarlos, pero nuestro presupuesto tiene sus límites. Entonces, lo que también buscamos al visibilizar estos proyectos es que otros actores puedan voluntariamente financiar estos proyectos de la economía social y solidaria. Y también nuestro trabajo desde el INAEX es tratar de tender puentes con organismos o con entidades que estén deseosas de financiar proyectos de la economía social y solidaria. Anticipos Solidarios es un programa que para nosotros es esencial, lo estamos haciendo en una pequeña escala, en la medida que podemos, que tiene como objetivo promover las compras municipales a cooperativas. Sabemos que hay un montón de cooperativas que no pueden abastecer a los municipios, no porque no tengan las condiciones de calidad, sino porque no tienen la espalda financiera para afrontar las demoras que muchas veces tienen cuando uno le vende al municipio. A veces se tarda 90, 120 días en cobrar, y muchas cooperativas no tienen la posibilidad de sobrevivir esos 3, 4 meses desde que entregaron el producto y el municipio paga. Entonces, Anticipos Solidarios es un fondo rotatorio que nosotros queremos trabajar con distintos municipios para que las cooperativas puedan cobrar en el instante en el que entregan el producto o servicio al municipio, y después, cuando 3 o 4 meses después el municipio paga, la cooperativa reintegra el fondo, ¿no? Y de esa manera uno facilitaría la posibilidad de que las cooperativas encuentren en el Estado municipal un cliente importante que las potencie. Después, la movilización del ahorro mutual para el desarrollo productivo es otra cosa que venimos haciendo de manera experimental, pero por el momento exitosa, que tiene que ver con conectar la oferta de crédito existente por el ahorro mutual. Ustedes saben que hay un montón de partes del país en donde las personas no ahorran en el banco, sino que ahorran en la mutual, porque es ahí donde conocen o tienen la confianza, y donde además la mutual le provee un montón de servicios. Entonces,
el ahorro termina siendo un servicio más que la mutual le provee al asociado. Entonces, existe una oferta crediticia resultante del ahorro mutual y después, por otro lado, existe una demanda de crédito por parte de un montón de cooperativas que quieren producir, pero que el banco no les presta. Esto ustedes lo saben bien, las dificultades que muchas veces se encuentran las cooperativas para poder obtener financiamiento en condiciones razonables. Entonces, si tenemos una parte de la economía social y solidaria que quiere ahorrar y una parte de la economía social y solidaria que necesita de ese ahorro para poder producir, ¿por qué no lo conectamos? Bueno, eso es lo que nos propusimos en el INAES, tratar de conectar el ahorro de las mutuales con la demanda de crédito de las cooperativas, y ahora les voy a contar un par de casos al final de la presentación, pero lo venimos llevando adelante y es una política que nosotros queremos promover y potenciar, porque esto lo que nos muestra es que para poder desarrollar el sector de la economía social y solidaria a través del crédito, porque cualquier empresa, sea de fin de lucro o sea una cooperativa, necesita crédito para poder funcionar y sobre todo para poder arrancar y crecer. Lo que nosotros queremos mostrar es que no hace falta que el Estado ponga todo el presupuesto. Falta que cree las condiciones, o hace falta que cree las condiciones para movilizar los fondos que el sector ya tiene. En esa línea también estamos trabajando con el Banco Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es el ministerio al cual el INAES pertenece, para desarrollar líneas de créditos específicas para cooperativas y mutuales. Y el Monitor INAES es un programa que estamos empezando a trabajar que tiene que ver con todo el desarrollo de las estadísticas, que es una deuda que el INAES tiene, histórica, y que nosotros queremos poder saldar, porque nos parece que si queremos llevar a la economía social y solidaria al lugar donde queremos, si queremos que cada vez sean más los argentinos y las argentinas que ven en la economía social una alternativa atractiva para organizar su vida, bueno, tenemos que poder mostrarlo. ¿Y cómo lo mostramos? Bueno, lo podemos mostrar con experiencias puntuales exitosas, pero también necesitamos datos. Necesitamos datos concretos que puedan mostrar la participación de la economía social y solidaria en el trabajo, en el Producto Bruto Interno y en un montón de otras dimensiones para las cuales tenemos que poder medir. Entonces, en ese sentido también estamos trabajando fuerte. Y por último, el Plan Argentina Asociativa lo que busca es trabajar en el terreno de eso que a veces se llama la batalla cultural, en el terreno del sentido común, en el terreno de la comunicación, la cultura, digamos. Tratar de promover la cultura asociativa, porque no es solo a través de la actividad económica, que es más o menos de lo que yo estuve hablando hasta ahora, que nosotros vamos a poder tratar de consolidar a esta forma de hacer economía, a esta forma de organizarse como una alternativa. Lo que necesitamos también es trabajar sobre la educación, sobre la cultura, y para eso tenemos un plan específico que tiene a su vez sus respectivos programas. Uno es la capacitación histórica que hace el INAES para todos aquellos que quieren constituirse en una cooperativa y una mutual. Los órganos locales competentes a nivel provincial también hacen este tipo de capacitaciones. Después, el fomento de la cultura asociativa, es decir, distintas actividades que estamos haciendo con bastante recurrencia para mostrar casos exitosos, para poner en discusión algunos temas importantes que desde la economía social y solidaria se pueden abordar de una manera superadora, o por lo menos no tan conocida, que puede llegar a ser atractiva. Las rondas de mates, por ejemplo, virtuales que estamos organizando, son un ejemplo de este tipo de programa. Y después estamos haciendo algunos programas específicos con otros municipios, como por ejemplo, con otros ministerios, como por ejemplo Más Trabajo, Menos, para facilitar la inserción de personas en situación de encierro o recientemente liberadas en la sociedad nuevamente, en el mundo del trabajo, a través del cooperativismo. O el programa Hablemos de Cuidados, que es un programa que trata de promover justamente las actividades de cuidado desde el cooperativismo para poder hacerlas más accesibles y que el servicio de cuidado, llamémosle, no sea una posibilidad solamente para los segmentos más altos de la sociedad. Esto, en líneas generales, es más o menos lo que venimos tratando de trabajar desde el INAES. Simplemente, para no aburrirlos tanto, comentarles que estos planes y programas tienen un abordaje específico.
que es un poco retomar el título de la presentación, ¿no? La co-creación de la política pública junto con los actores que están en el territorio. En ese sentido, como ustedes saben, el directorio del INAES es el órgano soberano donde se toman las decisiones del INAES, pero nosotros lo que hemos armado es una estructura en donde el directorio es informado, es nutrido a través de 3 grandes estructuras. Las primeras son las mesas del asociativismo y la economía social, que yo ya les acabo de comentar, que son, desde las mesas de la economía social, se pueden producir un montón de propuestas, pueden trasladar problemáticas que informen al directorio. Después tenemos las comisiones técnicas de asesores, que en este momento son 33, es decir, son 33 líneas temáticas que a nosotros nos parecen relevantes y que se trabajan en articulación con quien quiera participar. En la comisión técnica, por ejemplo, de alimentos o agroalimentos, no es que hay solamente trabajadores del INAES o representantes de las federaciones y las confederaciones o las cooperativas que trabajan en ese rubro. No, puede haber personas del mundo académico, puede haber dirigentes, puede haber gente de otros ministerios, personas que les interese ese tema y que tengan voluntad de trabajar para formular propuestas de política que después el directorio del INAES evalúe. El directorio del INAES no puede ser experto en los 33 temas o las 33 líneas temáticas que se están trabajando. Necesita de estas comisiones técnicas para poder tener un panorama claro sobre cada uno de estos temas y tener recomendaciones de política que ejecutar. Y por otra parte, el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es un organismo que está explicitado en el decreto que da origen al INAES y está pensado como un organismo de consulta justamente para el presidente y el directorio. Lo que se busca con el Consejo Consultivo es reunir distintos tipos de saberes que pueden venir del mundo más universitario, académico, pero que también pueden venir de una diversidad de campos que combinados pueden facilitar la evaluación y la toma de decisiones. En este momento en el Consejo Consultivo hay más de 100 personas que están a disposición de las autoridades del INAES para poder hacer consultas respecto de distintos temas y de esa manera poder aproximarse a una decisión que pueda estar más en sintonía con los objetivos de la gestión. Entonces, la combinación de las comisiones técnicas, el Consejo Consultivo, las mesas donde está el territorio, creemos que nos dan más chances de que esas cosas que querramos hacer y que se consolidan en los programas que mencionábamos anteriormente, tengan una mayor probabilidad de ser eficaces. Simplemente algunos números para que ustedes tengan en mente. En los 6 meses que lleva el programa de las mesas del asociativismo y la economía social, hay 56 localidades en donde se está trabajando, en 15 provincias distintas. En este contexto, como ustedes saben, de aislamiento, en donde tampoco es tan sencillo llevar adelante un programa con una impronta tan territorial como el de las mesas. En cuanto al Consejo Consultivo, en este momento hay, como les decía, 120 referentes de consulta permanente, hay 6.002 participantes en los distintos encuentros que se han hecho hasta ahora, foros virtuales en su mayoría, como por ejemplo las rondas de mate, y después hay distintos espacios específicos de investigación dentro del Consejo Consultivo. Y en cuanto a las comisiones técnicas, bueno, me quedó desactualizado esto porque dice 32, pero ellos son 33. Hay más de 100 coordinadores y 3.032 participantes en todas las comisiones que cumplen esta función que yo les decía anteriormente, ¿no? De articular con las distintas áreas del gobierno y formular proyectos que después el directorio decida aprobar o no. Para cerrar, una síntesis del abordaje y un caso concreto. El abordaje con el cual estamos trabajando es esta idea de innovación abierta en políticas públicas. Básicamente, cada una de las políticas que nosotros estamos tratando de diseñar, de promover junto con los actores, consta de un proceso de 5 etapas. La primera es la identificación del problema, ¿no?
de la identificación de un determinado problema, que puede venir de una mesa del asociativismo, que puede traerlo una entidad, una cooperativa, o una confederación, o un ministerio, etc. Bueno, se empiezan a ver cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, qué tipo de conocimientos, de saberes tenemos respecto de ese problema. Se conforman los espacios de trabajo, ¿no? Por ejemplo, esta comisión técnica que estábamos hablando, por ejemplo, para el caso liberados, o para el caso actividades textiles, o para el caso economía de plataforma, economía de cuidado, etc. Una vez conformado ese equipo, se pasa a la etapa de investigación para ver cómo se puede abordar ese problema. Ahí hay que ver con qué capacidades contamos, cuáles son las experiencias que conocemos, cuál es el marco normativo, con qué recursos contamos para poder hacer ese abordaje. Una vez que se completó esa etapa, pasamos ya a una etapa de desarrollo de la política pública, en donde buscamos cuáles son los acuerdos que tenemos que hacer, cuáles son los aliados estratégicos que necesitamos para poder formular e implementar esa política pública. Una vez resuelto eso, se procede a la etapa de implementación. Ahí vamos a tener proyectos específicos relacionados con esa política pública, vamos a hacer aplicaciones, vamos a tener productos no en el sentido de un termo o una bombilla de mate, productos en el sentido de hechos concretos que se buscan lograr con cada uno de los proyectos que se implementan. Y finalmente hay una etapa de evaluación, donde se determina si la política pública que se implementó cumplió o no sus objetivos, y en el caso de que no los hayan cumplido, cuáles fueron los puntos de falla que deben ser revisados para que en la próxima iteración las probabilidades de éxito sean más altas. Ese es un poco, o este es un poco el esquema teórico con el cual nosotros tratamos de trabajar las distintas políticas que se sintetizan en los programas que mencionamos hace un rato. Por último, un ejemplo. Yo decía que hay 33 comisiones temáticas. Una de esas comisiones temáticas es la Comisión Técnica de Financiamiento de la Economía Social y Solidaria. En esa línea que yo venía planteando hace un rato, de que encontramos que hay, por un lado, ahorro de mutuales y por otro lado, cooperativas que necesitan financiamiento para poder llevar adelante la producción. Y en el marco de ese programa que yo les decía antes de movilización de fondos para el desarrollo productivo, en lo que va del año hemos logrado hacer 2 préstamos de mutuales a cooperativas. En el primer caso, el préstamo 1, se trató de 98 mutuales de Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires que prestaron 150 millones de pesos a productores vitivinícolas enmarcados en Fecovita, que ustedes deben conocer muchísimo mejor que yo. Este es el primer caso en el donde nosotros hemos logrado conectar distintos actores del sector, que además pertenecen a 2 regiones distintas, para poder llevar adelante la producción. El segundo caso, más reciente, se trató de las 2 federaciones de mutuales de Santa Fe que constituyeron un fondo de 300 millones de pesos para préstamos a pymes y cooperativas. Fíjense que acá el sector de la economía social y solidaria, eso que llamamos el tercer motor, está financiando a pymes, o sea, a empresas de capital tradicional. Miren si no será potente el sector de la economía social y solidaria, que hasta puede financiar al sector que tiene fines de lucro. Para hacer posible este préstamo 2, tanto el INAES como el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe intervinieron, participaron a través del subsidio de tasa. Lo interesante es eso, es que ahí uno puede usar el presupuesto público y potenciarlo muchísimo, porque el presupuesto público lo que hace es dinamizar o movilizar capital privado, el capital de las mutuales. Y lo que hace el presupuesto público es cerrar la brecha que constituye la tasa de interés entre lo que necesita la mutual para que el préstamo le resulte viable y lo que necesita la cooperativa de tasa de interés para poder afrontar ese préstamo. Esa diferencia, que en condiciones normales impediría la transacción, es la que el Estado, en este caso el Ministerio de la Producción de Santa Fe y el INAES, cierran a través del subsidio de tasa. Así que yo quería cerrar con este ejemplo. Tenemos otros en los distintos programas o las distintas líneas de acción
Pero quería cerrar con este ejemplo porque para mí sintetiza cómo cuando uno desde el Estado trata de dialogar con los actores, identificar conjuntamente los problemas y ver cuáles son los obstáculos que deben ser removidos para que sucedan esas cosas que forman parte de los objetivos que uno se pone como hacedor de política, objetivos que, por lo menos en nuestro caso, y creemos que en el resto de la administración también es así, están alineados con una mayor justicia social, con un desarrollo más sustentable. Bueno, para que eso termine sucediendo, ¿no? En ese sentido es que este cierre de la presentación vuelve al principio, a esta idea de co-crear la política pública con los protagonistas para aumentar las probabilidades de éxito. Gracias por su atención, espero no haber hablado más de lo que tenía para hablar y no haberlos aburrido.